Y al fin, después de un largo tiempo, ya sea de pruebas, también de esperar a que bajara de precio, a que bajara de costo, a ver qué tanto podía subir esta espumita de chocolate. Y déjenme decirles que así como subió, bajó. No sé por qué, pero yo quiero estar en esa línea. Yo quiero dar mi opinión de este perfumón que les traigo a ustedes, que es Camra Cagua de Lattafa. Pues bueno, ya todo el mundo conoce la presentación, pero no queda de más poderles recordar que este es una presentación muy bonita, muy hermosa, que pues prácticamente está forrado de un cuero sintético, pero lo que llama la atención es esta botella de cristal que asemeja el cristal cortado, y pues obviamente este fondito metálico que ahora está un poquito más doradito, simulando lo que es precisamente a lo que va a oler este perfume. Aquí está la botellita y pues bueno, veamos a qué huele Camra Cagua de Lattafa. Les quiero traer a ustedes por separado esta Camra Cagua de Lattafa. ¿Por qué? Porque pues también tengo aquí a su hermana. Pero esto va a ser un video aparte. Muchos la están comparando con ella. Déjenme decirles pues que un spoiler, que pues no se parece absolutamente en nada. Tiene un ADN totalmente distinto. Lo único que tiene igual es el nombre de la marca, que es Cagua. ¿Por qué les quiero decir a ustedes que este perfume merece la pena tener su propia reseña? Fácil y sencillo. Porque me ha encantado, por Dios santo, me ha volado la nariz, me ha volado la cabeza. ¿Por qué? Porque yo no esperaba absolutamente nada de ella. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de la historia de nosotros los reseñadores, de nosotros las personas que te hablamos de los perfumes, que hay algunos que podemos poner en un pedestal grande, altísimo, casi tocando el cielo el perfume, y que realmente para la mayoría de nosotros no alcanzan ni siquiera a morder el polvo. Pero esta fragancia, damas y caballeros, niños y niñas, chicos y grandes, es una ricura. Es una ricura que no me da miedo sprayarla. ¿Por qué? Porque es una ricura y disfruto tanto su salida, tanto su zona media, como su secado, su etapa final. Lo único que no me gusta es que mancha la ropa blanca. ¡Ah, por Dios santo! ¡Qué rica fragancia! Esta fragancia tiene un cálido especiado. ¡Ay, Dios mío! Un cálido especiado que te invita a comértela, a lo gourmand, a probarla, a saborearla, a untártela, a bañarte con ella, a hacer todo lo que quieras con ella, pero sin excesos. Claro está, sin excesos, porque con los excesos te puede llevar a una fatiga olfativa y a que la odies, porque es una fragancia dulce, avainillada, dulce, acanelada, dulce, con toquecitos ámbar, dulce, atalcadita, dulce y más dulce y más dulce y más dulce. Es así lo que te trae esta fragancia. Pero a pesar de que es una fragancia dulce, déjenme decirles que su secado es maravilloso. ¿Por qué? Porque esta fragancia contiene una de las notas, una de las especias
más ricas y sensuales, que es el cardamomo. Siempre voy a decir que es el cardamomo. Su salida es picosita. ¿Por qué? Porque trae el jengibre. Un jengibre no ácido. Un jengibre picoso. Un jengibre muy bien diseñado para que te alborote las neuronas y digas, oye, ¿esto qué está pasando? Pero a la vez empiezas a sentir ese dulcecito, ese achocolatado, ese praliné con esas frutas confitaditas con azúcar y todo eso envuelto y bañado con una calidez, una sencillez de unas flores blancas. Y todo esto lo va a sostener un rico café tostadito de caracolillo y planchuela. Rico, muy, muy rico. Con esos toques avainillados, con esa abatonca, que es otro toque, otro aroma, otro sabor distintivo de una vainilla un poco menos dulce, pero que equilibra, pero que a la vez aumenta esa vaina de vainilla, con algo sexy y sensual, que es el almizcle, y a eso súmale una resina. Una resina como es el benjuí o el benjuí, que, oh por Dios, esto te va a volar la cabeza. A volar. Yo te pude haber dicho, a ver, esto se me asemeja muchísimo a una fragancia de Zara, que es la Top 03, pero te mentiría. Esta se parece a otra más, la de Zara, pero esta en mi colección es un aroma único. Si ustedes vieron la fragancia del día, a mí me sorprendió porque yo me la puse, empecé a hablar como ahorita, y luego de repente hice un movimiento, no me acuerdo si fue hacia atrás o hacia un lado, y ¡pum! Me llega la estela. Vuelvo a moverme y digo, ¡pum! Me vuelve a llegar otra estela. Dije, ¡oh! Esto está increíble. ¿Por qué? Porque deja una estela sumamente pesada y prolongada, con muy buena duración. Esto me lo puse ahora en mis vacaciones para ir por mi mamá al trabajo, siendo las 3 de la tarde, 2:55 de la tarde. Voy en camino y voy oliéndola todo el camino. Freno y sentía como que de atrás hacia adelante venía la fragancia. Y aceleraba y sentía que la fragancia que traía aquí en las clavículas se metía al casco y me bañaba. Me traía mareado. No puedo decir esta palabra, pero me traía así. Me traía bien atontado. Porque no sabía por dónde me llegaba. Me llegaba por atrás, me llegaba por delante, me llegaba por un lado, me llegaba por el otro. Total, recojo a mi mamá. Y yo dije, llego a la casa y me pregunto, oye, ¿qué mi mamá no olía la fragancia? ¿A poco nada más la tenía yo? ¿A poco nada más es una estela corta que es pesada? Precisamente como es pesada, pues nada más está a mi nivel. Pero vaya la sorpresa que me dio, porque le pregunté, oye, ¿sentiste el perfume que yo traía? Y me dice, ¡uta! Que si la sentí, me traes mareada, me traes atontada. Dice, es el perfume más dulce que te he olido. De todos los que tienes, de todos los que te he olido, es el más dulce y rico que te he olido. Se los juro, yo no le dije de qué estaba constituido, de a qué trataba de emular, qué es lo que quería resaltar esta fragancia. Y me dice, ¿me hueles
como a un caramelo, es más, me dice, me hueles a un capuchino acaramelado. Dije, ¡guau! Dijo, júramelo. Me dice, por Dios que sí. Me hueles, no sé si traiga café, no sé si traiga caramelo. Me dice, no sé qué es lo que traiga, pero sentía un capuchino acaramelado. Señoras y señores, es verdad. Es un capuchino recién hecho acarameladito. ¿Por qué? Porque al capuchino tú le pones canelita arriba. Bueno, al menos aquí sí. No sé en otros lados. Pero le pones la canelita, en el fondo el caramelo, el café, la leche, la espuma y la canela. Así. Tú le mueves, lo hueles, te lo tomas. Riquísimo. No es irlandés porque no trae licor. No es irlandés porque no trae crema irlandesa. Sino es un café muy especiado. No tanto como un café turco. No, el café turco todavía tiene muchas más especias. Tiene clavo, tiene pimienta, trae el cardamomo, trae muchas especias más. Pero esto sí que me emula a un rico capuchino, a un rico postrecito. El café es tostadito, es aromático, no es tanto de sentirlo aquí siempre ese café. No, el café en este caso es un acompañamiento que va a hacer precisamente que el caramelo, la vainilla, el almizcle, el benjuí no sean tan salvajes. O sea, todavía que no sean tan salvajes. Imagínense que no trajera, por ejemplo, las flores blancas que podrían equilibrar este cafecito y este jengibre picosito. Esto sería una bestia, una bomba de azúcar que ningún diabético la podría poner, no se la podría oler, no nada. Esto sería una arma mortal, mortífera. Brutal, brutal, brutal. Pero esto me dio una sensación, dije, wow, esto está increíble. Una estela muy buena. La duración, ya ni le quiero decir la duración. En la camisa, que lamentablemente, la playerita que me la puse, pues sí me la manchó. Se veía aquí el circulito, cafecito, oscurito, que es precisamente la fragancia. Y aquí también en la clavícula, no tanto por fuera, sino por dentro, sí que estaba la mancha y seguía oliendo. Seguía oliendo. Y en la noche, yo les digo que fue como 2:30 que me lo puse. A las 10:30, 11 de la noche, todavía traía el aroma. Pero yo dije, va a ser porque está en la ropa. Me quité la ropa, me puse mi pijama. Y al día siguiente dije, bueno, que no eché la ropa sucia al cesto de la ropa sucia. Y hago esto. La pijama seguía oliendo a esto. Así, de brutal. Ustedes que en la botella al momento de destapar este perfume les va a dar ese olor acanelado, bañado con cardamomo. Es una intensidad de la canela muy fuerte. Pero en lo que ustedes se van moviendo, en lo que ustedes van haciendo el proceso del secado de esta fragancia, es que llega a su nota final, a esa nota resinosa, pero sigue estando esos toques de cardamomo y sigue estando esa aromatización de lo que es el café. Ese toquecito no ahumado, sino esa resina, esos aceites que sueltan los granos de café o de cacahuate o de cualquier semilla que sueltan al tostarlo. Dios mío, esa sensación, ese aceitito que te dejas en los dedos y lo hueles, eso está acompañando el benjuí, eso está acompañando el cardamomo.
Dios. Para mí, damas y caballeros, si el Camra, el original, te pareció una exquisitez, esto ha llegado a un siguiente nivel. Y aquí viene la controversia. Hay personas, hay reseñadores que dicen, es que si es un flanker, debe de traer el ADN original en todos sus flankers, así sean 2, 3, 4, 20 mil. Todos deben de traer. Pero esas mismas personas que llevan esa lógica se contradicen después y dicen, es que el flanker no debe de ser igual al original, debe de tener su propio ADN, tiene que tener una idea propositiva. ¿Saben qué? A mí eso no me importa. No me importa. ¿Por qué? Porque esto no se parece en nada al Camra original. Esto va por la misma línea, pero toma su propio camino. Señoras y señores, para mí este lanzamiento es una chulada. Este es un árabe 10 de 10. Por eso no puedo decir, ya ahorita nunca, cuál es mi árabe favorito. Bueno, sí está uno, pero este, señoras y señores, no esperas nada de él, pero te va a dar muchas sorpresas. Así que, cumplidos, no lo sé. Rara vez les digo que me dan cumplidos, pero sí que lo puedes identificar muy bien. Estela, proyección, duración, sorpresa, su propio camino, su propio ADN. Camra Kawa de la Tafa. Sigo diciendo, una ricura. Camra Kawa de la Tafa. Por cierto, Kawa significa café. Así que, chicos, chicas, amigos, amigas, si les ha gustado el video, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita para que reciban las siguientes notificaciones. Si no quieren activar la campanita, no la activen, nada más denle un like y suscribirse al canal. Nos seguimos viendo en un próximo video que se viene muy bueno. Saluditos y nos vemos pronto. Besos.